En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bienvenidos a todos a esta celebración de acción de gracias por el camino sinodal que estamos recorriendo. El 10 de octubre, el Papa Francisco nos invitó a participar en la convocatoria de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos en su primera fase, en la fase diocesana que terminará en Roma en octubre de 2023. El 17 de octubre, nuestro administrador diocesano nos invitó a todos los diocesanos, laicos, religiosos, diáconos y sacerdotes a iniciar en todas nuestras parroquias y grupos el itinerario sinodal para responder a las preguntas que el Papa Francisco nos hacía a través de la Secretaría General del Sínodo, en continuidad con nuestro 14 Sínodo Diocesano, en el que su propuesta 185 nos dice: el obispo y los presbíteros promoverán que los laicos manifiesten su parecer. Y en la 128 afirma: la Iglesia diocesana ha de hacer un esfuerzo decidido y real para promover la corresponsabilidad y participación de los laicos dentro de la vida y misión evangelizadora de la Iglesia que nacen del bautismo y de la confirmación. Hoy, al recoger los frutos de esta participación de laicos, religiosos, diáconos y sacerdotes, queremos dar gracias al Espíritu Santo por todo lo que nos ha sugerido a través de los hermanos y hermanas para seguir caminando en sinodalidad. Lo hacemos rezando juntos la oración por el sínodo Ad Sumus Sancte Spiritus, tomada de San Isidoro de Sevilla el 4 de abril del año 636. La tenemos todo en los papeles. La rezamos. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú eres nuestro verdadero consejero. Venga a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la manera de ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar. Vamos a meditar y a contemplar cómo el Espíritu manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del gobierno, todo en tus dones esplendidor. Luz que te meta las almas, fuente del mayor consuelo, el dulce huésped del alma, descanso de nuestro
divina luz y enriquecemos. Mira el vacío del hombre si tú te faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Mira la tierra en sequía sana el corazón enfermo. Las manchas infunden calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito y guía que tuerce el sendero. Prépate tus 7 dones según la fe de tus siervos. Tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Vete un espíritu divino, vete un espíritu divino. Salva al que busca salvarse, danos un gozo eterno. Vete un espíritu divino, vete un espíritu divino, vete un espíritu divino, vete un espíritu divino, vete un espíritu, 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 vete un espíritu. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar a Jerusalén, fueron acogidos por la Iglesia, los apóstoles y los presbíteros. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían abrazado la fe, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Después de una larga discusión, se levantó Pedro y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que desde los primeros días Dios me escogió entre vosotros para que los gentiles oyeran de mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que penetra los corazones, ha dado testimonio a favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distinción entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones con la fe. ¿Por qué pues ahora intentáis tentar a Dios, queriendo poner sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar? No, creemos que lo mismo ellos que nosotros nos salvamos por la gracia del Señor Jesús. Toda la asamblea hizo silencio para escuchar a Bernabé y Pablo, que les contaron los signos y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Entonces los apóstoles y los presbíteros, con toda la iglesia, acordaron elegir a algunos de ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y enviaron por medio de ellos esta carta. Los apóstoles y los presbíteros, hermanos, saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, provenientes de la gentilidad. Habiéndonos enterado de que algunos de aquí
sin encargo nuestro, os han alborotado con sus palabras, desconcertando vuestros ánimos, hemos decidido por unanimidad elegir a algunos y enviároslo con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os mandamos, pues, a Silas y a Judas, y os referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que las indispensables, que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Haréis bien en apartaros de todo esto. Saludos. Palabra de Dios. La fase diocesana del proceso sinodal al que el Papa nos ha convocado. Yo quería tener unas palabras para destacar la importancia del momento presente, la importancia de lo que estamos viviendo en la Iglesia, la importancia que tiene la sinodalidad a la que nos ha convocado el Papa, sobre todo a la luz de las lecturas que hemos escuchado y también de los subrayados que el Papa hace y que también se pueden aplicar a nuestra propia diócesis. Creo que pueden ser como el marco de lo que estamos realizando para después escuchar la relación o la presentación de las conclusiones a las que ha llegado la consulta en nuestra diócesis. La sinodalidad en realidad es un silogismo, un neologismo. Seguramente nunca habíamos utilizado antes esta palabra, antes de que el Papa la pusiera de moda últimamente. Y sin embargo, no es una palabra de moda y no podemos recibirla como tal, sino que es un kairos de la Iglesia, una nueva oportunidad. Esto es lo que dice el Espíritu a las iglesias hoy, y lo dice por boca del Papa, por boca del Sumo Pontífice. Y él nos dice que la sinodalidad es lo que espera Dios de la Iglesia en este tercer milenio. Por tanto, es algo importante. La palabra, sabemos bien, etimológicamente significa caminar, y está muy arraigada en el Evangelio y en la tradición de la Iglesia. Aunque no aparezca esta palabra, sí que aparece la palabra sínodo con mucha frecuencia, y expresa la imagen de una comunidad cristiana que brota del mismo Jesús y que se ha desarrollado además en toda la tradición de la Iglesia. Los Evangelios presentan a Jesús como el caminante. Jesús tiene un ministerio itinerante, va de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, sin tener donde reclinar la cabeza.
y va buscando a las ovejas perdidas, y va anunciando y predicando el reino. Va de camino. Cuando María Magdalena le quiere retener, dice: no me retengas, que todavía no he subido al Padre. Su meta es la de subir al Padre. Y en el Evangelio de San Juan, Jesús se define a sí mismo como el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Es el camino por el que quienes le siguen, sus discípulos, van también al Padre. Él invita a sus discípulos a que le sigan por el camino de la cruz. Tomad la cruz y venid conmigo. En los Hechos de los Apóstoles, los cristianos, los seguidores de Jesús, en su origen fueron también llamados los discípulos del camino. Esta palabra camino aparece al menos 6 o 7 veces en los Hechos de los Apóstoles para referirse a los seguidores de Jesús, al grupo de los que siguen a Jesús. En la Iglesia de los primeros siglos, en griego todavía se utilizaba 2 palabras para referirse a la Iglesia, como bien sabemos. Una es eclesía, que significa convocación y que es la que ha dado nuestra palabra Iglesia, somos los convocados, los llamados. Y la otra era la palabra sínodo, que significa el camino. El Papa ha citado en sus documentos varias veces a San Juan Crisóstomo, esa frase que dice: sínodo es el nombre de la Iglesia. La Iglesia es, al final, la que se ha quedado, la eclesía, ha pasado al latín, y la palabra sínodo, a lo largo de la historia, pues se ha quedado para designar las asambleas eclesiales convocadas en diversos niveles para discernir a la luz de la palabra de Dios y a la escucha del Espíritu las cuestiones doctrinales, litúrgicas, canónicas y pastorales que se van presentando periódicamente. Estas asambleas eclesiales son momentos privilegiados en los que se manifiesta a las claras lo que la Iglesia es, un sínodo, una reunión a lo largo del camino. La imagen, el modelo de todo acontecimiento sinodal es el primero y principal de los sínodos que se hicieron en la historia, el Concilio de Jerusalén, descrito en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles y que hemos proclamado en la lectura que acabamos de escuchar, que forma parte de la Escritura y por tanto es revelación y por tanto es normativo para nosotros. En aquel momento, alrededor del año 49 después de Cristo, la comunidad cristiana se encontraba ante un dilema muy serio, una cuestión de índole teológica y también pastoral nada fácil. Era de vital importancia cómo realizar la misión entre los gentiles. Hasta entonces todos eran judíos, pero siguiendo el mandato misionero de Jesús, los apóstoles habían salido a anunciar el Evangelio y muchos no judíos se habían convertido. Nos vemos por los Hechos de los Apóstoles, se dirigieron a los paganos ante el rechazo que recibieron de los judíos. Por eso anunciaron el Evangelio también a los paganos. Y la cuestión era si tenían que hacerse judíos para ser cristianos esos paganos que se convertían y creían en Jesús. Si se tenían que hacer judíos, entonces la Iglesia se iba a convertir en un puro grupo al interno del judaísmo, muy similar a los fariseos, a los saduceos o a los herodianos, o en una secta. Se estaría encuadrado dentro del judaísmo y posiblemente no hubiera perdurado como no han perdurado estos grupos hasta nuestros días. En cambio, la misión a los paganos abrió la Iglesia al universalismo y al mundo entero. Estamos ante una decisión fundamental para el futuro del cristianismo. Se trataba de la admisión en la Iglesia de gente de todos los pueblos, etnias y culturas, sin tener que someterse al proceso previo de judaización, sin la circuncisión, sin las normas rituales de las comidas y sin restricciones de la ley. La narración de los Hechos de los Apóstoles que hemos escuchado ofrece como unos elementos constitutivos que son iluminadores para todas las asambleas eclesiales futuras, para las que ha tenido este sínodo de Jerusalén un carácter ejemplar. Yo quisiera subrayar 3 características de este sínodo de Jerusalén, de este primer concilio. En primer lugar, destaco la importancia de la misión, la vinculación del concilio de Jerusalén con la misión. No se reúnen en Jerusalén, en este primer concilio,
para tratar cuestiones internas. No se reúnen para repartirse cargos. Incluso esto iría contra la enseñanza de Jesús. En este sínodo vienen los que han sido misioneros y cuentan lo que Dios había hecho con ellos entre los gentiles, cómo el Espíritu iba por delante y los abría los caminos. Son Pablo y Bernabé los que lo cuentan, los que plantean la cuestión. El tema es una cuestión de la misión, de cómo misionar. Segundo lugar, la escucha. Ellos lo cuentan, lo comparten con toda la Iglesia. Es toda la comunidad la que está escuchando, la comunidad constituida, con los apóstoles y con los presbíteros. Es en la presencia de la comunidad donde plantean la cuestión. La comunidad no está ausente, tiene protagonismo en la escucha y es la que acoge la problemática que ellos plantean y se da cuenta de su alcance. Y al final será también la comunidad la que hace buena y acepta la decisión que se toma. También los apóstoles y los presbíteros se reunieron para examinar el asunto y dieron su parecer. Y en tercer lugar, la decisión. La decisión final y vinculante tras un proceso de discernimiento no lo consideran obra principal de los apóstoles, no la toman como suya propia, sino como obra del Espíritu, que es el protagonista principal del sínodo. Por eso dicen, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. De todos los sínodos que ha habido en la historia, a ejemplo de aquel primero, el Concilio Vaticano II ha sido el que más ha hablado de la Iglesia, de su naturaleza, de su misión, de sus miembros, de la vida consagrada, de los sacerdotes, de los laicos, de la misión, de su forma de proceder y de organizarse. En él, la Iglesia tomó conciencia de que es un misterio de comunión e imagen de la Trinidad, con una misión salvífica en continuación con Jesús, su fundador. Y en estas formulaciones del Vaticano II, comunión y misión, reunión y camino, están íntimamente relacionadas. La comunión en la Iglesia se expresa ciertamente en la colegialidad de los pastores, en la colegialidad de los obispos, y así han ido surgiendo a partir del Vaticano II conferencias episcopales en todos los países y se han ido convocando sínodos universales de los obispos para ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia universal. La colegialidad apostólica y sacramental de los obispos entre sí y en comunión con el Papa es una parte esencial de la comunión en la Iglesia. Pero lo que nos dice el Papa Francisco en este momento de la historia es que no agota la comunión en la Iglesia, que la palabra sinodalidad es más amplia que la palabra colegialidad, que la relación entre las iglesias particulares y en los diversos ámbitos dentro de las iglesias locales también forman parte de la comunión para la misión que es la Iglesia. Hay desafíos comunes en la misión que favorecen y que piden el intercambio de dones y la sintonía entre iglesias afines y que compartan los mismos criterios pastorales. Lo que es la Iglesia se manifiesta y se realiza en todos los niveles, igual que se realiza a nivel universal con el Papa y los obispos, se realiza también en las parroquias, en las asociaciones, las congregaciones, los grupos, los arciprestazgos, desde la más pequeña comunidad hasta el Colegio Universal de los Apóstoles. Tienen cada uno su propia dinámica, pero todos ellos tienen la misma dinámica sinodal. La sinodalidad nos dice que no es suficiente tener un sínodo universal de los obispos, sino que tenemos que ser sínodo, que la Iglesia es sínodo, que la Iglesia es sinodal. Por ello, en primer lugar, la sinodalidad designa un estilo, un modo de vivir y de obrar, en el que prima el diálogo, la escucha y la participación. Además, la sinodalidad designa unas estructuras y procesos eclesiales que concretizan en la realidad este modo dialogante de ser de la Iglesia, en las que se expresa de forma institucional la naturaleza sinodal en los diferentes niveles de realización local, regional y universal. En este sentido, hay ya mucho camino hecho y muchas estructuras
estructuras de comunión y participación en la misión compartida. Hay consejos diocesanos, de sacerdotes, de pastoral, de economía, en las parroquias también, de liturgia, de cáritas, de catequesis, y en la vida consagrada, capítulos, asambleas, reuniones, sobre todo celebraciones litúrgicas. También estas son actos sinodales de la Iglesia. Sobre todo en la Eucaristía se manifiesta de una forma más clara y expresiva la Iglesia sinodal, la Iglesia que se reúne a lo largo del camino. Y finalmente también significa la sinodalidad hacer sínodos y acontecimientos sinodales previstos por el ordenamiento canónico de la propia Iglesia, como en el 2023 el sínodo 16 de los obispos y también en nuestra diócesis los 14 sínodos que llevamos. Siguiendo al Concilio de Jerusalén, que es paradigmático, yo destacaría 3 aspectos en nuestra propia sinodalidad. Me parece muy importante que la sinodalidad esté al servicio de la misión. No se trata de un lavado de cara para hacer que la Iglesia sea más actual, más representativa, más democrática. No es eso la sinodalidad. No es un simple procedimiento operativo. La motivación de la sinodalidad es la misión. La peregrinación, el camino de la Iglesia en este mundo es misionera. El camino del anuncio del Evangelio es el que nos conduce hasta el cielo y no hay otro camino de llegar allí que ir anunciando el Evangelio a nuestro paso. Y todo bautizado forma parte de esta misión. La sinodalidad, por tanto, está al servicio de la Iglesia misionera. No es participar para delegar en manos de otros, sino participar para comprometerse más y asumir la propia responsabilidad como bautizado. La conversión pastoral y misionera de una Iglesia en salida a la que el Papa Francisco nos llama requiere que las estructuras de esta Iglesia no dificulten la misión, sino que la favorezcan y la apoyen. En segundo lugar, la escucha, es decir, la sensibilidad y la apertura a las opiniones de los otros, aunque sean diferentes. La corrección fraterna purifica a la Iglesia de los errores y la ayuda a ir adelante. Escuchar es tanto más importante cuanto más grande es el ministerio o el servicio que uno realiza en la Iglesia. Lo repite el Papa. Esto para que no haya clericalismo. Él habla de la pirámide invertida. La sinodalidad toma en serio la participación de los laicos, que como miembros del pleno derecho de la Iglesia tienen voz en su propia misión y también acción, porque todos los miembros, todos los bautizados, somos sujetos con vocación a la santidad. Todos estamos llamados a ser santos y todos estamos llamados a ser misioneros. En todos actúa la fuerza del Espíritu Santo que nos lleva a ser evangelizadores. El pueblo de Dios es infalible cuando cree, porque tiene la connaturalidad con las realidades divinas y nos hace sentir instintivamente cuando nos hablan de Dios que estamos de acuerdo, que es verdad, lo sentimos por el germen del Espíritu que tenemos dentro de nosotros. Y en tercer lugar, subrayaría de la sinodalidad la decisión. El protagonista que guía y orienta en este camino es el Espíritu Santo. Los discípulos, en el ejercicio de sus respectivos ministerios, tienen la responsabilidad y la obligación de ponerse también en escucha de la voz del Espíritu para discernir el camino. La acción del Espíritu en la comunión del cuerpo de Cristo y en el camino misionero del pueblo de Dios es el principio de la sinodalidad. El Espíritu actúa en los misioneros, en la comunidad y en sus ministros. Él es el que da unidad al proceso. La autoridad de los pastores es un don específico del Espíritu para la edificación de todo el cuerpo, no una función delegada o representativa. Por tanto, la sinodalidad es no una característica, no una dimensión de la Iglesia, sino que es su definición. Así nos la quiere presentar el Papa. Es su forma peculiar de vivir y de actuar, mediante la participación responsable y ordenada de todos. Este es el camino de la Iglesia en el tercer milenio. No es un camino fácil, pero repito, como al principio,
es un kairos, una oportunidad para la renovación de la Iglesia. Es la voz del Espíritu en nuestro siglo. Es el reflejo de la Trinidad, fuente de comunión. El Padre nos ha creado a todos. El Hijo nos ha salvado también a todos. Y el Espíritu Santo nos quiere introducir a todos en la vida divina. Creyendo en la Trinidad es la forma de reflejar en la sinodalidad. Vamos a continuar nuestra celebración rezando juntos el credo. Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajo el cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de confianza, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor de la gloria, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma gracia y gloria, y que aboga los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica, confieso en un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Os vamos a presentar en primer lugar pues, los datos de participación del siglo, ¿vale? Que hemos sacado de la Secretaría. Pues mirad, ahí tenéis, ha habido un total de participantes de 1.873 personas. Podía haber sido mayor, no estamos aquí para hacer juicios, para valorar, pero podía haber sido mayor, también podía haber sido menor. Bueno, ahí estamos, ¿no? Medio conforme. Como veis, por tramo de edad, el tramo mayor es el que está en el tramo de 65 a 79 años, que son 495 personas, lo cual supone un 26,43%. Seguido del tramo de 51 a 64 años, que son 414 personas. Y después los niños preadolescentes hasta los 17 años, que suponen 444 niños y niñas. Lo que destaca de esta diapositiva, como veis, llama la atención la poquísima, escasísima participación de los jóvenes. Sacamos consecuencias que son, como consecuencia que son los verdaderamente alejados de nuestra Iglesia. Solo ha habido 79, que supone un 4,22% del total. En cuanto a la participación de hombres y mujeres, pues ahí lo veis, los hombres han supuesto un 37,85% y las mujeres un 62,15%. Yo creo que, viendo más o menos la participación que tenemos en nuestra diócesis, en las parroquias, en las comunidades, yo creo que no nos sorprende mucho porque viene a reflejar un poco lo que hay. Sobre todo mujeres, mayormente mujeres, y en ciertos tramos de edad. Bueno, ahí tenéis lo que ha sido la participación de las parroquias por arciprestazgos. Bueno, pues en Cáceres ha habido 13 parroquias que han participado. Aquí estaba contada Valdesalón, o sea que serían 14, han participado 13. Ha habido una parroquia que no ha participado. En el arciprestazgo de Alcántara Arroyo han participado 7 parroquias de las 14 que hay en Alcántara Arroyo, o sea, el 50%. En Valencia de Alcántara, de las 11 parroquias, ha participado una sola parroquia.
En Coria, de las 24 parroquias han participado 11. En Sierra de Gata, 7 de 16 parroquias. En Montánchez, 5 de 19 parroquias. En Granadilla, 6 de 16 parroquias. En Montehermoso, 5 de 19 parroquias. Y en Urdes, 7 parroquias de 16 que componen el arciprestazgo. En total han participado 62 parroquias de las 157 que hay en la diócesis. Y bueno, en cuanto a la participación que aparece aquí por perfiles, bueno, pues ahí tenéis un poco cómo ha sido la participación. Generalmente, bueno, la participación ha sido mayormente a través de las parroquias, como es normal, laicos adultos 836, jóvenes 30, después ahí aparecen niños y adolescentes de parroquia 188, serán de catequesis seguramente, grupos, asociaciones y movimientos 336 participantes, 39 de vida religiosa, sacerdotes 49, otras religiones 3 y otros grupos 392. Como os decía, en total los 1873 participantes que hemos dicho al principio. Y bueno, por último, ahí tenéis en ese rostro, pues un poco cómo ha sido la participación, para ver un poco en qué grupos han sido los que han participado. Bueno, ha habido 151 encuestas individuales que no eran de ningún grupo, sino de personas particulares que las han hecho por su propia cuenta. Catequistas de 22 parroquias, 10 grupos de liturgia de 10 parroquias, cáritas parroquiales de 30 parroquias, 12 comunidades religiosas, 9 delegaciones diocesanas, 21 consejos pastorales de economías de parroquias, un grupo de presos, 3 centros de enseñanza, 10 cofradías y hermandades y 29 grupos, asociaciones y movimientos. Y bueno, pues esto es en resumen la participación, ¿vale? Y ahora pasamos al siguiente punto que nos va a presentar Michel. Bueno, pues yo en primer lugar quiero aprovechar esta ocasión que se me brinda, primero para agradecer a la diócesis pues, que pusiese con su confianza en mi persona para llevar a cabo este trabajo, del cual me siento muy orgulloso de haber podido prestar este servicio, aunque han sido muchísimas horas de trabajo. Y quiero dar las gracias en primer lugar a esas 1.873 personas que han participado. Es verdad que todo eso ha supuesto encuestas individuales, síntesis de grupos, de parroquias, que hemos tenido que globalizar y que tener en cuenta. Porque sabéis que la finalidad del sínodo no era hacer en qué piensa la mayoría, sino que se recogiera lo que tanto los que estaban de acuerdo como los que no estaban de acuerdo, cuál era su manera de pensar. También quiero dar las gracias encarecidamente a la comisión del sínodo que se creó en torno a mí para acompañarme en esta aventura y en este trabajo, que realmente pues, se lo han trabajado amplio y bien, teniendo reuniones en estos últimos 15 días, reuniones de 5 o 6 horas continuas, intentando hacer el esfuerzo. Y también pues, ya aprovecho este momento para dar las gracias al coro de la parroquia de San Blas, que ha querido ayudarnos en el canto y en la dinamización de este momento, y los que han participado también en el salmo meditativo. Bien, como muestra, simplemente como botón de muestra de lo que ha supuesto este trabajo en las distintos grupos, en las distintas áreas, yo quiero ahora hacer una pequeña presentación de 4 experiencias, porque
son modos como se ha trabajado el sínodo en nuestra diócesis. Yo le voy a pedir que sea sumamente breve, le he pedido que su intervención sea 2 o 3 minutos como máximo, para que nos expresen cómo lo han trabajado, porque es un gozo también compartir cómo otros han hecho las cosas, ¿no? Y la primera nos la van a presentar José Luis Domínguez, que es el director del Colegio Diocesano, cómo se ha vivido el sínodo en el Colegio Diocesano, donde ya nos dirá él particularmente, donde desde niños de 8 años hasta 16, 17 han estado trabajando esta experiencia sinodal. Buenas tardes. A ver, ciertamente la participación del colegio ha sido amplia, como bien dice Miguel Ángel, ha sido unos 300 alumnos desde tercero. Por favor, los que tenemos dificultad auditiva os agradeceríamos que os quitaran la mascarilla ahora. Sí. ¿Ahora? Bien. A ver. Estoy diciendo que la participación del alumnado ha sido amplia porque han sido unos 300 alumnos, desde tercero de primaria hasta cuarto de secundaria. Y lo hemos vivido con unas sensaciones realmente buenas. Al principio, cuando se lanza la palabra del sínodo, pues evidentemente no saben qué es el sínodo. Una vez se fue explicando, pues ya esa novedad se tradujo pues, siempre en el intento de participar, de aportar, de decir cuál es su opinión y de dar sus opiniones. Porque sacaron de todo lo que se les explicó una frase muy concreta, que serían escuchados y se tendrían en cuenta sus opiniones a la hora de poder modificar el funcionamiento de la propia Iglesia. Entonces, explicando qué era lo que es el sínodo, que vamos de la mano, que vamos unidos, que recogemos todas esas sensaciones, y luego nos ha ayudado muchísimo pues, el material aportado por la comisión del sínodo y que fue utilizado en todas las etapas, más principalmente en primaria. Hay algunas dinámicas que han sido muy interesantes. Los niños, ¿en qué momento lo hemos realizado? Lo hemos realizado a través de las tutorías y a través de las clases de religión. ¿Cómo lo hemos llevado a cabo? Lo hemos llevado a cabo pues, haciéndoles un proceso secuenciado y escalonado. Primero pues, han descubierto lo que es el sínodo, le hemos explicado lo que es el cartel en sí, el significado del cartel, han visionado el vídeo, han comprendido realmente qué es lo que se le pedía, hemos recogido un principio de todas esas aportaciones que hacían y luego, pues al entrar en la dinámica del cubo, no sé si habéis leído los materiales que se han aportado para los niños, pues cada día las oraciones, ellos cada uno tenía su cubo, lanzaban el cubo y hacíamos la oración con ellos. También el juego de la oca ha sido muy enriquecedor porque no solamente le ha dado a participar, sino a entender la participación que estaban haciendo y entender cuáles eran las preguntas que se les estaban haciendo. Entonces han sido dinámicas que ellos también, no solamente por el hecho de decir es algo novedoso, ya nos motiva, sino también el proceso ha sido también motivador. Ahí se han lanzado unas primeras preguntas como lo que era, qué nos ayuda, qué nos dificulta, qué podemos hacer para mejorar. Y yo enseguida, bueno, ha sido, si pudiese poner unos cuantos ejemplos, os podría sorprender porque hay asuntos que son muy enriquecedores, aunque sean niños de 8 años. Hay chavales en quinto y sexto, por ejemplo, que además de esto se les ha lanzado un formulario de Google Drive para que no solamente se sientan en plena libertad para poder expresarse, sino también que puedan rellenarlo desde su propia casa. Entonces, además de recopilarlo, la puesta en común que hemos hecho en las aulas, también desde su casa han podido volver otra vez a expresarlo. Totalmente anónimo y para darles esa oportunidad, que no se piense que están obligados y que estemos nosotros dirigiendo la respuesta que queremos dar. ¿De acuerdo? O sea, ha sido en plena libertad y nos ha gustado muchísimo. En secundaria, la motivación, pues ya sabéis, es un poquito más complicado, pero también se han sentido motivados en esa participación. Ellos han partido de lo que también es el material que se ha facilitado por parte de la comisión. Y bueno, durante unas primeras semanas nos han dedicado a la oración de la mañana y la propuesta
del seminario de San Isidoro de Sevilla, es del material de que se ha partido. En este periodo pues, se ha trabajado con alumnos sobre qué es el sínodo, su importancia en la historia de la Iglesia, la propuesta de colaborar en el actual que nos hace el Papa, la actual llamada. Hemos trabajado en la catequesis, que supone el logo y animando a los alumnos a ser muy sinceros y libres. Todo esto es secundaria, estamos hablando de chavales de 12, 13 hasta los 16 años. Y finalmente pues, hemos hecho una encuesta con las preguntas y propuestas en el material y se ha compendiado todo y ya finalmente el envío a que es la diócesis. Los más pequeñitos de todos, para ver sus sensaciones, pues también se les ha hecho que hagan pues, unos trabajos de práctica en la que ellos libremente pues, han expresado cómo se han sentido con todo lo que ellos han ido aportando. Si hubiese podido seguir con el grupo, recogiendo de un grupo y de otro, evidentemente sí, pero con el tema de pandemia los colegios todavía no podemos unir a unos representantes de cada grupo. Se ha tenido que hacer por grupos burbujas y cada uno en su propia aula. Y nada, hablo como una reflexión de cuando los retos que querían los pequeñitos es que esto lo querían ver ya, o sea, a veces para final de curso podemos ver ya las modificaciones que se van haciendo y digo, no, cuidado, que estamos ya 8 años, puede imaginar, ¿no? Ellos dicen, ya para el año que viene ya entonces las cosas han cambiado, y digo, no, tranquilo, que tenemos hasta 2023, mira lo que pone ahí. No, pero si hemos tenido pandemia, pues esto tiene que ser ya. Y digo, bueno, vale, tranquilo. Así que nada, Muchas gracias. Bueno, pues lo primero, dar las gracias por haber recordado de esta sala mayor, que estamos muy lejos de todo, y me parece muy bien que nos hayáis tenido en cuenta. Yo he trabajado en el sínodo en la catequesis de confirmación. Somos un grupo de 12 chicos de entre 13 y 16 años, y bueno, pues de no tener ni idea de qué significaba sínodo, no tener ni idea de qué es un sínodo, a terminar la experiencia de Conchita, no queremos acabar. Ya se terminó, no queremos acabarlo, nos va a satisfacción plena. Hemos puesto el énfasis en tres puntos principalmente: en el ver, en el sentir y en el vivir en la Iglesia. Entonces, en nuestra parroquia, hoy, así lo hemos empezado, ¿vale? ¿Qué veis? Solo veis, ¿qué sentís y qué vivís dentro de nuestra parroquia y luego dentro de nuestra Iglesia? Después de todo el material que hemos trabajado, hemos hecho encuestas, hemos trabajado con encuestas, hemos trabajado el material que nos proporcionó la diócesis. Yo he intentado elaborar un material adaptado al contexto social, puesto que es un pueblo pequeño, una parroquia pequeña, entonces no me interesaba tanto trabajar a grandes niveles, sino en nuestro contexto social. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué podemos ver aquí? ¿Y qué podemos sentir aquí? Bueno, pues ellos solos han llegado a dos conclusiones bastante interesantes. Por un lado, primero preguntaron por qué la Iglesia quiere saber cómo soy. ¿Por qué está interesada en saber qué es lo que siento? En saber cómo me encuentro dentro de la Iglesia. Entonces yo les he dicho que la Iglesia se interesa por nosotros porque nos ama. Entonces solamente las personas que nos aman se preocupan por nosotros, como nuestra madre. ¿Quién mejor que la Iglesia para preguntarnos cómo estás, cómo caminas, quién está a tu lado, cómo vas en tu parroquia, qué haces, qué sientes? Ellos les ha encantado pensar que la Iglesia sí se preocupa de ellos. Entonces la pregunta era, ¿puedo decir libremente y abiertamente lo que pienso? Sí, claro, que la Iglesia quiere que digas abiertamente y libremente lo que piensas para poder corregir y para poder poner el énfasis en lo que tú opinas. Con lo cual, se explayaron, claro. Se explayaron. Entonces, diversidad de opiniones, diversidad de conceptos. ¿Esto de verdad se va a escuchar, Conchita? Sí, se va a escuchar. ¿Esto de verdad va a llegar donde tiene que llegar? Sí, vamos a intentar que llegue donde tiene que llegar. ¿Para qué? Para que sepáis que a la Iglesia le interesa tu opinión y va a poner el énfasis en ayudarte, si es que es una crítica negativa. Ellos de ahí han sacado una palabra, porque luego hemos trabajado por palabras. Entonces, ellos han sacado la palabra amor. Claro. Si la Madre Iglesia se está preocupando por mí, es que me quiere, es que hay amor. Por otro lado, otro concepto que han sacado es ¿por qué tenemos que preguntar a los que se han alejado, a los que se han ido de la Iglesia si ya están alejados? Entonces yo les expliqué que quizás
no es ellos los que se han alejado, sino a lo mejor nos hemos alejado nosotros. Entonces tenemos que preguntarles por qué están alejados, por qué se sienten alejados. ¿Ha sido la Iglesia la que se ha alejado de ellos? Entonces ahora tenemos el momento de decirlo para corregirnos. Ahora es el momento para corregirnos. ¿O es que ellos se han alejado? Pues desde el momento de acercarnos. Aquí sí es verdad que elaboramos un cuestionario, ellos han sido el nexo de unión. Yo les pedí que se acercaran a todos sus alejados, dentro de su ámbito familiar, en sus institutos, en sus centros educativos, en la parroquia, y ellos han sido el nexo. Hicimos un cuestionario y es verdad que esos 10 trajeron otros 10 testimonios de personas muy alejadas de la Iglesia, con sus opiniones y con sus comentarios. Y efectivamente ellos sacan una conclusión. Si la Iglesia se preocupa de los alejados, es porque nos ama también, claro. Y es porque no excluye a nadie. Efectivamente, yo le expliqué que la Iglesia no excluye a nadie, al contrario, en la Iglesia todos tenemos nuestro sitio. Todos tenemos un sitio en la Iglesia reservado y todos tenemos un momento en el que tenemos que estar ahí. Con lo cual, ellos sacan una conclusión también, es acoger con humildad. Es decir, la Iglesia acepta a todos con humildad. Al finalizar todas las tareas que hemos hecho, hemos sacado un lema y lo tenemos puesto en nuestra catequesis, y es que debemos caminar juntos en comunión, participar activamente dentro de nuestra parroquia y actuar conforme a la misión que tenemos dentro de nuestra Iglesia. Gracias. Doy las gracias a toda la gente que ha participado en nuestra parroquia, aunque no han sido muchas personas, pero bueno, hemos tenido la ilusión que hemos tenido de participar en ello. Ha sido una experiencia muy gratificante y satisfactoria para todos los que hemos participado. Lo hemos hecho de la siguiente manera. En el mes de octubre se convocó a la comunidad a participar en 2 grupos sinodales, donde nos reuníamos miembros del Consejo de Pastoral, de Cáritas, Pastoral de la Salud, catequistas, OAC, grupos de adultos y otras personas que participan en otras actividades y celebraciones en la comunidad. Todos los meses se ha realizado una hora santa para orar y reflexionar sobre el camino sinodal, desde la oración y la contemplación de la palabra de Dios. En el grupo hemos participado entre 25 y 30 personas. El segundo paso fue llegar en lo posible a otras personas a través del encuentro individual, lo que nos ha hecho posible contar con la participación de los niños que este año van a hacer la comunión, participando ellos y algunos de sus padres, hermanos y familiares, a enfermos y mayores que no salen de casa, a los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos Santa Lucía, a los monitores y participantes en el taller de empleo de la Asociación y de Renacimiento, con la participación de miembros de la comunidad evangélica y gitana, a miembros de la comunidad quinquitera, a profesores del Colegio Público Gabriel y Galán, y a nivel individual hemos conseguido que participen 79 personas. Muchísimas gracias. Documento que yo no lo voy a seguir ahora fielmente. El documento está hecho en la síntesis diocesana partiendo de las 2 preguntas fundamentales y los 10 temas. Yo voy a presentaros ahora, sacados de ese documento, que también os lo enviaremos después, este segundo documento, en 2 constataciones y 13 propuestas de la diócesis de Coria Cáceres para el sínodo de los obispos. Y las constataciones son las siguientes. Primero, este caminar juntos se realiza ya participando en los encuentros comunitarios parroquiales y diocesanos. Nos sentimos muy felices y valorados como personas, dicen los que intervienen en el sínodo. Al ser una diócesis pequeña se percibe en general una mayor relación y familiaridad, valorando las experiencias vividas de caminar juntos, de escucha, del 13 y del 14 sínodo diocesano, de la asamblea del clero, de los consejos parroquiales, arciclercales y diocesanos, foro de laicos, presencia de los laicos en los organismos diocesanos. Y también recoger ya desde el principio una experiencia importante. Muchos se han sentido gratamente sorprendidos porque ahora se les pregunte sobre lo que piensan y lo califican de un buen comienzo. Segunda constatación. Somos conscientes, dicen la gente que ha intervenido en los 1873, de que nos cuesta caminar juntos.
Estamos demasiado cerrados en nuestras cosas y nos es difícil tener presente lo comunitario. Vivimos desanimados, apáticos y con miedo al cambio. Tenemos dificultades para llegar a los de fuera, a los que no participan. El clericalismo de sacerdotes y laicos sigue siendo una realidad y un peligro en nuestra Iglesia. No se han puesto en práctica las orientaciones y disposiciones pastorales aprobadas en el 14 Sínodo Diocesano. El desconocimiento que hay entre los distintos grupos parroquiales y diocesanos. La falta de unidad al aplicar los criterios pastorales por faltas de cauces de diálogo y los pocos resultados que tiene nuestra catequesis. Tras estas dos constataciones, pasamos a las propuestas. Primera propuesta. Tenemos que volver a las fuentes, a la praxis de Jesús, volver a lo fundamental, al Evangelio, al primer anuncio. Aumentar nuestra confianza en Dios y en nosotros mismos. Para ello, recuperar la alegría de ser cristianos, con actitud de conversión, reconociendo sin miedo nuestras culpas y potenciando todo lo que se nos ayude a profundizar en la fe. Tenemos que perder el miedo a hablar claro, tanto en la Iglesia como en la sociedad, a decir lo que pensamos con valentía, pero con respeto a los demás, aunque algunos están convencidos de que hablar claro en la Iglesia no va a servir para nada porque las cosas seguirán igual. Y otros afirman, no estamos preparados para decir lo que pensamos, porque creen que no saben hablar. Tenemos que acudir a la palabra de Dios en la Eucaristía para iluminar nuestra vida, participar activa y responsablemente en la vida y misión evangelizadora de la Iglesia. Por nuestro bautismo, todos somos corresponsables en el caminar de la Iglesia. Tenemos que cambiar la pastoral de conservación por una pastoral de evangelización. Hay que abrirse a la acción del Espíritu Santo para encontrar nuevas formas y caminos de evangelización en el siglo XXI. Sometiendo las decisiones a la aprobación de quien han recibido de la Iglesia la responsabilidad de guiarla, pero contando con la comunidad, con un liderazgo compartido. Segunda propuesta. La segunda propuesta va en esta línea y se centra en ese deseo que se ha manifestado de que la escucha. Las personas que participan en la parroquia, por un lado, unas, parroquia o movimiento o asociaciones, entenderme, unas se sienten escuchadas, valoradas y afirman que en la Iglesia no se margina a nadie. La mayoría afirma que la escucha es una asignatura pendiente, que tenemos que crecer en capacidad de escuchar. Por un lado, porque la gente tiene necesidad de hablar y ser escuchada. Tenemos que aprender a aceptar las críticas, las ideas diferentes, que no siempre son bien recibidas. Por tanto, debemos ser acogedores, estando cercanos y atentos a las personas, de forma especial a los excluidos, a los necesitados, a los alejados de la Iglesia, a los jóvenes, a los varones, a los adolescentes, matrimonios jóvenes, migrantes, refugiados, personas con discapacidad, los bautizados no practicantes, teniendo en cuenta lo que piensan, sienten, necesitan e invitarles a incorporarse a la comunidad. Y para crecer en este camino como compañeros de viaje, tenemos que ser humildes, misericordiosos, con actitud samaritana y siempre sanadora. Hoy esta palabra viene clave después de la celebración litúrgica del texto de la adúltera. Rechazando la indiferencia, la falta de sensibilidad y la incoherencia entre lo que pensamos, decimos y vivimos. Tenemos que estar abiertos a colaborar con todas las personas de buena voluntad, insertarnos en la humanidad con la que caminamos, potenciando la dimensión social, la presencia pública, haciéndonos presentes en los colectivos sociales que trabajan en la vida de nuestros pueblos y barrios, siendo cristianos visibles que no oculten su fe, coherentes en su vida familiar, social y laboral, sin miedo a hacer la propuesta cristiana.
Para ello tenemos que compartir nuestra fe con los demás, evangelizando especialmente a la familia, para que los padres transmitan la fe a sus hijos, ofreciendo el testimonio de una vida creyente y orante por los que no creen. Tercera propuesta, que sale del conjunto de las síntesis. Tenemos que hacer un esfuerzo por potenciar más el sentido comunitario, sobre todo lo particular y lo grupal. Clave en nuestra vida cristiana, la corresponsabilidad, la coherencia, la conciencia de que somos pueblo de Dios, que camina juntos, valorando nuestra presencia en la comunidad parroquial y diocesana. Para ello, se afirma que en los consejos de pastoral, tanto diocesanos como parroquiales, hay poca escucha, ya que en la práctica estos órganos tendrían que ser de análisis y debate, y sin embargo son meramente informativos de las decisiones de los párrocos. Y las decisiones en la mayoría de las parroquias se toman más por asentimiento a la propuesta de los párrocos y por ello son poco operativos y sin discernimiento comunitario, renunciando al protagonismo del pueblo de Dios. Esto unido a una tradición muy clerical en sacerdotes y laicos que delegan toda la responsabilidad organizativa y decisoria en el sacerdote, sin que los seglares se lleguen a implicar suficientemente en la corresponsabilidad. Por tanto, hay que reforzar e impulsar los órganos de participación parroquial y diocesanos, asambleas, consejos pastorales y demás, para que las decisiones se tomen entre todos y no prevalezca la opinión de unos, cleros religiosos, sobre los otros, laicos, reforzando el sentido comunitario para que la comunidad reconozca como suyas las decisiones tomadas. En algunas parroquias se afirman, no se cuenta ni se escucha a los laicos, ni siquiera hay consejos de pastoral. Es necesario abrir cauces para la participación, ya no solamente a los que están en la parroquia, sino a otros grupos no parroquiales, siendo canales de escucha, para llevar a la comunidad lo que los de fuera dicen, los que no están teniendo en cuenta y valorándolo, con el fin de que eso nos ayude a crecer como comunidad. Paso a la cuarta propuesta, relacionada con la celebración de la Eucaristía, las celebraciones, la oración, la escucha, la reflexión de la palabra de Dios. Se dice, son imprescindibles para caminar juntos, porque nos dan paz interior, nos ayudan a sentirnos unidos a la Iglesia, a tener un sentido de comunidad, donde la experiencia de Dios y el encuentro con Cristo nos impulsa a llevar el Evangelio a nuestras vidas, teniendo que ser el centro de nuestra vida, porque sin ellas no hay comunidad. Hay que facilitar, por tanto, espacios también para la confesión personal, comunitaria. Estamos muy preocupados porque en la Eucaristía asisten en su mayoría personas mayores, por lo que hay que animar a la participación, dando protagonismo a jóvenes, a los padres de familia, a los niños, a los varones, para no quedarse solo en lo cultural y favorecer la fraternidad. Las personas deben o deberían llegar con tiempo a la celebración para tener tiempo para acoger, saludar, para despedir. Unos de los que comentan, opinan, que en su parroquia las celebraciones son sencillas, son cercanas, están cuidadas, son participadas, son realmente encuentros fraternos y se sienten muy bien en ellas. Por otro lado, otros opinan que las celebraciones deben ser menos clericales, con un lenguaje más claro y actualizado. No deben ser largas, pesadas, repetitivas, sino vivas, alegres, acogedoras, participadas, preparadas, con espacios para la participación espontánea, ambientadas con coro e instrumentos musicales, con espacios de silencio meditativo, que se revisen las lecturas y oraciones para que el pueblo de Dios las pueda asimilar y entender mejor, que las homilías sean breves y concretas, relacionadas con los acontecimientos actuales y lo que se vive durante la semana, para que nos impulse a la reflexión personal,
a actuar en los ambientes donde nos movemos. Habría que introducir las nuevas tecnologías, el lenguaje de signos, las imágenes, los vídeos, murales. Falta formación litúrgica. Hay que orientar a los lectores para que proclamen la palabra de Dios más que leerla. Las celebraciones no son actos sociales, por lo cual habría que cuidar al máximo las celebraciones de bautizos, primeras comuniones, confirmaciones, entierros y funerales, con predicaciones cercanas, como una forma de llegar a los alejados que se hacen presentes en estas celebraciones. Las celebraciones diocesanas, se opina, son excesivamente ritualistas, cargadas de pomposidad, de elementos simbólicos y vestuario del pasado. Habría que replantearse la simbología. También habría que revisar, tanto en la liturgia como en la sociedad, los símbolos, mitras, solideos, capas, ropajes de colorines, gestos, honores en los ministros, lenguajes, títulos que son antievangélicos, padre, santidad, eminentísimo, que subrayan lo clerical sobre lo comunitario y son contrasignos de Jesús pobre y humilde. Quinta propuesta. La participación en la vida social es una asignatura pendiente. En nuestras comunidades, como aprobamos en el 14 Sínodo Diocesano, haciéndonos presentes en las convocatorias de pastoral social, en las actividades de los colectivos sociales, de nuestros pueblos y barrios, participar en las reuniones de vecinos, en las asociaciones, en las AMPAs, tener presente una buena relación con las asociaciones de vecinos y los ayuntamientos, participar en las plataformas, Iglesia por el Trabajo Decente, la España Vaciada, el No a la Mina, en las manifestaciones que defienden la justicia y los derechos humanos, para ser en la sociedad testigos de Jesucristo, promotores y defensores de los derechos humanos, comprometidos en la defensa de los pobres excluidos, de las familias desestructuradas, defensores del trabajo digno, de la vida humana en cualquier circunstancia en que se encuentre, cuidadores del medio ambiente, sin olvidar que la Iglesia es de todos y no tiene por qué identificarse con ningún partido político. Algunos piensan que la Iglesia no tendría que entrar en ciertos temas sociales. La Iglesia necesita presentarse al mundo como una actitud de servicio, de acogida, de respeto, de verdad, para poder generar comunidades que sean semilleros, capaces de renovar la sociedad, de trabajar con las personas marginadas y necesitadas, colaborando con Cáritas, teniendo en cuenta que los pobres son objeto de nuestras limosnas y nos cuesta hacerles protagonistas y responsables a la hora de buscar la solución a sus problemas, invitándoles a participar en la comunidad, porque la caridad cristiana no debe enmascarar la justicia social. Hay que impulsar la formación y las escuelas de doctrina social de la Iglesia, y es urgente que se retomen las orientaciones de disposiciones pastorales aprobadas en el 14 Sínodo Diocesano y se revisen en el año 2024 las orientaciones pastorales 2019-2024 para evaluar los logros y las dificultades encontradas y discernir los nuevos desafíos y tomar las decisiones oportunas y seguir todos juntos el camino de la evangelización. Sexta propuesta. Esta está relacionada con que habría que dar a conocer lo que somos y hacemos, toda la parte informativa, en nuestros grupos y parroquias y diócesis, para que los demás conozcan y sean conscientes de todo lo que la Iglesia hace, dando visibilidad al trabajo social de la Iglesia, con los necesitados, los migrantes, los enfermos, a través de Cáritas, de Manos Unidas, del Proyecto Hombre, de tantas cosas, y para transmitir, comunicar y anunciar el mensaje con constancia, de una manera respetuosa, cercana y asequible, mejorando la presencia de la Iglesia a través de los medios que el mundo nos ofrece: televisión, medios de comunicación social, redes sociales, internet, en boca a boca, paneles, invitando continuamente a participar. Se manifestaba que se valora mucho el semanario Iglesia en Coria Cáceres, las hojas parroquiales, la tarea y mediación de la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación, la misa en la radio y la televisión, aunque ponían la pega algunos
muchos de que caen en la comodidad de asistir a misa en casa en la televisión y se ha dejado de ir al templo. Hay que ser transparentes en el uso de los dineros y de los bienes parroquiales y diocesanos. La Iglesia no siempre es capaz de transmitir su postura con claridad. A veces las comunicaciones resultan difíciles de entender con un lenguaje poco actual, generando confusión, desconfianza en la comunidad. La Iglesia debe ser más valiente frente a los ataques que sufre actualmente. También nos sentimos profundamente dolidos por la mala publicidad que tiene la Iglesia en los medios de comunicación, porque tenemos la sensación de que se deja llevar por prejuicios y etiquetas, resaltando lo negativo. Se nota mucho la falta de líderes, intelectuales, artistas, que ofrezcan un testimonio creíble en los medios de comunicación social, dando la impresión de que hay pocos católicos trabajando en ellos. Porque cuando hay una buena relación con los periodistas, el trato es más correcto y cordial. Paso a la propuesta número 7. Las comunidades parroquiales y los movimientos apostólicos deben ser escuela y testimonio de la Iglesia en salida y misionera, que formen personas que sepan ser testigos y fermentos del Evangelio en los ambientes y las estructuras de la sociedad en la que viven, potenciando los grupos de vida, movimientos, acción católica, asociaciones, las unidades pastorales, las reuniones de área pastoral. Las parroquias tienen que cambiar la sacramentalización por la evangelización. Hay de conocimiento de la fe en Jesús y de lo que la Iglesia espera de ellos. Deben tener las parroquias un proyecto y espacios para compartir el compromiso cristiano y las actitudes y las actividades que realiza cada grupo, para que las conozca toda la comunidad. Hay que ofrecer responsabilidades pastorales a los religiosos y a los laicos, fomentar la evaluación en la acción pastoral, rejuvenecer el voluntariado, tener abiertos los templos el mayor tiempo posible. Hay que potenciar el trabajo en equipo, la misión ardiente. Es urgente para los laicos que los laicos se sientan y ejerzan la corresponsabilidad que incluye respetarnos, ayudarnos, creer en las cualidades del otro, contar cuando sea necesario con la ayuda de profesionales, abogados, economistas, psicólogos, y aumentar la colaboración con las otras diócesis de la provincia eclesiástica. Las delegaciones diocesanas deben hacerse presentes en la zona norte y en la sur de la diócesis. Como ha habido una participación importante de los niños, pues los niños piden que en las parroquias haya espacios donde puedan estar y jugar, mientras los mayores están reunidos. Lugares donde ellos puedan decorar, donde haya juegos de mesa, la posibilidad de ver películas sobre la Biblia y sobre Jesús, compartir chuches, un periódico parroquial donde puedan escribir, espacios al aire libre para jugar, organizar campamentos dentro de los espacios de la Iglesia. En nuestra diócesis se ha promovido bastante el diaconado permanente, pero no ha sucedido lo mismo con relación a otros ministerios laicales, catequistas encargados de la liturgia, servicio a la caridad, a la salud. Son ministerios preciosos que deben ser reconocidos, para que los laicos puedan administrar el bautismo, ser delegados de la palabra, pueden ser ministros extraordinarios de la Eucaristía, ser delegados para matrimonios y equipos de laicos que asuman parroquias donde no hay sacerdote, según las necesidades que surjan en cada comunidad y en el marco de la comunión eclesial. Que se lleve a cabo la subsidiariedad en todos los niveles de la estructura eclesial, para que no dejemos de tomar las decisiones que nos correspondan como pueblo de Dios, como diócesis, en comunión con la Iglesia universal. La propuesta 8 va en relación a la religiosidad popular, que se dice que para profundizar en el porqué de esos signos y purificarlos desde el Evangelio y el seguimiento de Jesús de Nazaret, ayudando a desidolatrar imágenes de Cristos, vírgenes y santos, cuidando las tradiciones e inculturándolas en los jóvenes para que no se pierdan, realizando con paciencia y sensibilidad un plan de formación pastoral con las hermandades. La propuesta 9 veíamos en torno al ejercicio de la autoridad en la Iglesia. Hoy en la Iglesia sigue siendo dominante el ejercicio de la autoridad piramidal.
Es urgente desarrollar una autoridad sinodal, participativa y dialogante. Algunos manifiestan que si dices o haces lo que te piden, te lo reciben con los brazos abiertos, pero que si opinas distinto, te cuestionan y no se tienen en cuenta. Por tanto, porque la autoridad es necesaria para que en las parroquias y en la diócesis no haya una sensación de desgobierno y de descoordinación, como por ejemplo distintos criterios en la aplicación de acciones pastorales. A la Iglesia se la percibe muy cercana en el ámbito parroquial, aunque se subraya que depende mucho del párroco que tienes, y es menos cercana a nivel institucional. Algunos afirman que sus sacerdotes son cercanos, sencillos, mientras otros afirman que los sacerdotes carecen de humildad, les sobra soberbia, no son cercanos, no están dispuestos a escuchar, se consideran por encima de los demás, con una mentalidad anticuada, que deben relacionarse más con la gente del pueblo, visitar a los enfermos, estar cercanos a las realidades de las personas, involucrándose en la vida social, laboral, cultural. Tendrían que cambiar el estilo y se pide al obispo que no se encierre en su obispado, que sea cercano. Aquí hay para todos. La propuesta 10 va en relación a la vida religiosa. Aunque la integración de la vida religiosa en la iglesia local es muy diversa, se echa de menos en las comunidades parroquiales y en los órganos de participación la presencia de la vida religiosa. Los religiosos de inserción comparten con los sacerdotes y laicos cristianos la acción pastoral en los pueblos y arciprestados donde residen y llevan una vida sencilla, semejante a la de las personas y familias que viven en esas zonas. Algunos religiosos que se dedican a la enseñanza tienen conciencia que en muchas ocasiones trabajan de forma individual, debido a la falta de entendimiento o bien porque les absorben su obra apostólica. Otros afirman que se les trata de segundones y sienten cierta desconfianza, ciertas sospechas hacia la vida religiosa, por la que no se sienten bien tratados. Insisten en que poco a poco las comunidades religiosas se van integrando en la iglesia local y diocesana, que van siendo conscientes de la necesidad de una misión compartida, incorporándose en actividades y estructuras de la diócesis sin renunciar a su vocación específica. En la propuesta 11 era una propuesta que va dirigida a toda la humanidad. La Iglesia debe tener en cuenta a toda la humanidad, con todas sus diferencias. Todas las personas son dignas de atención y de escucha, sin importar raza, sexo, tendencia sexual, religión. Abrirse a la diversidad fortalecería a la Iglesia. Muchos plantean eliminar la discriminación y mejorar la atención y el protagonismo de la mujer en la Iglesia, teniendo en cuenta sus aportaciones, con acceso a cargo de responsabilidad y al ministerio del orden, la ordenación de hombres casados, que los sacerdotes puedan formar una familia, celibato opcional, y que sería importante responder y acoger pastoralmente la situación de los creyentes con diferente identidad y orientación sexual, a divorciados vueltos a casar, a sacerdotes secularizados, a distintos modelos de familia, para que vivan su fe dentro de la Iglesia tal y como son, escuchándolos, dialogando con ellos, con una actitud de apertura ante las nuevas situaciones de nuestro tiempo. En la propuesta 12, que va sobre la formación, la necesidad de formación, dice: somos pocos los que caminamos juntos, pero necesitamos formación en sinodalidad, en saber acoger, escuchar, comprender, acompañar a los demás. Porque la sinodalidad forma parte de la esencia de la Iglesia y tenemos que convertirnos en una Iglesia sinodal que vive en comunión, que aprende a caminar con los demás. Para poder crecer en sinodalidad es necesario caminar juntos, participando en los grupos, en los consejos pastorales, en las asambleas, en los cursillos, en los encuentros parroquiales, arciprestales y diocesanos, en las actividades propuestas por la diócesis, la conferencia episcopal y la Iglesia universal.
Por tanto, necesitamos una formación teológica, bíblica, litúrgica, pastoral, doctrina social, actualizada para sacerdotes, religiosos y laicos, en la ciudad y en los pueblos, capaz de unir fe y vida, para que sepamos dar razón de lo que significa una iglesia sinodal hoy y para el futuro, para que podamos ser testigos de Jesucristo e iluminar la sociedad actual. Somos conscientes de que muchas veces demandamos más formación, pero no siempre estamos dispuestos a emplear nuestro tiempo en la misma. Otros instrumentos que disponemos de formación en sinodalidad son el semanario de Iglesia en Coria Cáceres, las obras parroquiales, la web diocesana, la información que se ve a través de redes sociales, y llegamos a la propuesta 13, en la cual se reconoce la buena labor de la Delegación de Relaciones Interconfesionales, pero sus actividades apenas si tienen eco y continuidad en la mayoría de las parroquias, movimientos y asociaciones. Algo más de eco tiene la marcha de las religiones por la paz, la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, Día de la Hispanidad, etc. Y se expresa el deseo de que en nuestras parroquias hubiera más diálogo ecuménico e interreligioso, pero tenemos dificultades para dialogar con los cristianos evangélicos y creyentes de otras religiones que viven en nuestras parroquias, por lo cual se propone que tendríamos que intentarlo más a través del contacto con los migrantes, creando buenas relaciones para poder después abordar el tema del diálogo ecuménico e interreligioso. También se propone que sería conveniente crear un consejo local de iglesias cristianas. Hasta aquí las 13 propuestas que nosotros hemos sintetizado en la síntesis que al salir se os va a entregar. Así que yo, en nombre de la Comisión Diocesana para el Sínodo de los Obispos, os doy a todos las gracias por el trabajo que habéis realizado y por la atención que me habéis prestado.